Ministro Martín Lema, de Desarrollo Social, gracias por atendernos. ¿Cómo participa justamente el MIDES en este seminario que tiene la calidad como eje básico del desarrollo en la primera infancia? Bueno, principalmente en dos aspectos. Uno que tiene que ver con los cuidados, propiamente dicho, ya que de nosotros depende el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y como ya se ha hecho referencia, hay un eje y un acento en lo que tiene que ver con primera infancia, pero aparte porque son lineamientos que el gobierno ha trazado como prioridad, poner justamente el eje en la primera infancia, y el trabajo entre diferentes instituciones nos permite trabajar en indicadores de evaluación de calidad, ya sean centros educativos o de cuidados de niños de 0 a 3 años, y que eso va acompañando el plan que estamos implementando en primera infancia. No hay que perder de vista que ya se está implementando un plan que tiene que ver con la extensión de plazas en centros CAIF, que tiene que ver con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, con un bono crianza que está siendo accesible para casi 30.000 hogares, que son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y tienen niños de 0 hasta cumplir los 4 años, que es un bono que se está dando a partir de enero de este año. En otro orden hay un fortalecimiento de las becas de inclusión socioeducativa, que es algo que brinda el Ministerio a través de jardines privados cuando no hay cercano un CAIF o el horario del mismo no se ajusta a la realidad de un hogar. Por otro lado, se está trabajando en el fortalecimiento territorial con la compañía de técnicos en hogares que así lo necesiten, en apoyo a primera infancia. Se está trabajando mucho en los sistemas de información para que no haya niños que queden por el camino cuando presentan requisitos para recibir diferentes prestaciones sociales. Es decir, que este trabajo en indicadores es un empujón más en lo que es el eje, uno de los ejes principales del gobierno, que es focalizar mucho de nuestros esfuerzos en primera infancia. ¿Está instalada a nivel político, después de lo que fue la difusión de los datos de pobreza, el aumento de la pobreza infantil, dónde se mide, cómo se mide, bueno, en fin? ¿El gobierno está pensando en algo focalizado para mejorar la situación de la pobreza infantil, en particular en los niños? Sí, ya se está trabajando. Se están evaluando diferentes escenarios, pero ya hay medidas que se están aplicando. Desde enero del año 2022 está el bono crianza, que es una prestación focalizada de un valor de 2.000 pesos en productos de primera infancia que reciben los hogares más vulnerables, justamente tienen niños de 0 hasta cumplir los 4 años. Desde enero de este año no rige el tope de ingresos para seguir recibiendo asignaciones familiares Plan de Equidad, y se reciben asignaciones familiares Plan de Equidad por menor. Entonces quiere decir que al tope de ingresos no estar más a partir de enero de este año permite acumular sin límite las asignaciones familiares con cualquier tipo de ingreso por oportunidades laborales, en donde eso genera una mayor espalda económica para enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Y acá estamos hablando de 198.000 hogares, nada más ni nada menos, que son justamente los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Hay otras medidas de enero de este año que obviamente repercute en la primera infancia, como es el bono social que impulsamos con UTE. Desde enero de este año, más de 113.000 hogares en situación de vulnerabilidad reciben bonificaciones hasta un 90%. De esos 113.000 hogares, 79.000 pagan menos de 350 pesos por mes de tarifa de energía eléctrica y accediendo a una energía eléctrica de mucho mayor calidad, evitando los accidentes y demás. Entonces acá se trata de ir complementando medidas y acciones de acuerdo a la viabilidad para justamente poder apostar en unas mayores oportunidades, sobre todo para nuestros niños. ¿Confía que el próximo guarismo muestre una reducción de la pobreza infantil? Se está trabajando con total intensidad, con absoluta determinación, porque debe ser una prioridad. Un país que se jacte de querer ir desarrollándose y mejorando tiene que apuntar necesariamente a la primera infancia. Se viene trabajando en consecuencia. Ahora, hay medidas que directamente tienen que ver con la franja de 0 hasta 4 años, por ejemplo, o la franja que se considere pertinente, y hay otras que son con un carácter genérico, pero como está directamente vinculada a poblaciones vulnerables, si hay presencia de niños en estos hogares, claramente eso provoca oportunidades y más herramientas. Ahora, ministro, la directora de Protección Social dijo días atrás que podría haber un aumento de las familias que están llegando a los refugios del MIDES. ¿Tiene cuantificado en cifras cuánto aumentó, si es que aumentó un porcentaje de cuántas personas más llegan ahora a los refugios? Hoy de mañana tuvimos una reunión y estábamos haciendo el repaso del éxito, o mejor dicho, de los buenos resultados del cambio de modelo. Porque una vez que un núcleo se acerca, lo más importante es buscar una solución de raíz, de fondo.
Nosotros en agosto del año pasado impulsamos un cambio de modelo que sea alternativa al de los hoteles, por la frialdad del hotel, por las dificultades que se tiene en trabajar en acciones en características así. El cambio de modelo opera como puerta de entrada a través del hornero y el zorzal. Uno lo inauguramos el 11 de agosto de 2021, el otro en octubre. Y es una puerta de entrada en donde se hace un trabajo pormenorizado de acuerdo a las características de cada núcleo. De agosto de 2021 a la fecha recibimos 317 familias o núcleos, llamémosle como se entienda pertinente. De estos hay un 30% que tuvieron salida sin estar dependiendo de otro centro, otro dispositivo del MIDES. Quiere decir que se trabajó sobre situaciones de fondo. Por ejemplo, solución habitacional. Por ejemplo, revinculación con parte de su familia. Por ejemplo, con otro tipo de alternativas que pueden darse de que esas personas dejen necesitar un centro del Ministerio. Entonces, por un lado, uno lo que intenta es ensanchar la espalda de la protección social para que diferentes circunstancias tengan dónde refugiarse. Pero una vez que se resguardan en nosotros, hay que buscar la salida. Y las características y las opciones por las cuales terminan en centros nuestros son muy diversas. Por ejemplo, hay muchos casos que tienen que ver con migrantes. Cuando llegan personas migrantes, en esa transición donde buscan una solución habitacional o demás, muchas veces necesitan un resguardo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar el resguardo al tiempo que trabajamos en las causas. Lo mismo en lo que pueden ser casos de violencia intrafamiliar. Tenemos que dar una alternativa para que no haya una permanencia y una convivencia con esa situación. Ministro, ¿y cuáles son las salidas que ustedes están estructurando para que esas personas, aunque sea transitoriamente, una vez que se refugian justamente en esos centros, puedan abandonarlos? Bueno, entre otras cosas, pues se hace un trabajo especializado de acuerdo a las características de ese núcleo. Se toma contacto con familia. En el contacto con la familia se busca la revinculación con la misma. En otros casos se articula con otros organismos del Estado, por ejemplo con vivienda. Se busca en una figura como puede ser el subsidio por alquiler, buscar una alternativa para que esa familia pueda salir adelante a través de esa modalidad. Entonces, esta puerta de entrada, que son 2 centros de puerta de entrada, nos permite recibir y actuar rápidamente para que se supere la situación. En cambio, la figura de los hoteles muchas veces caía la situación y se mantenía una cantidad de tiempo que la hacía mucho más crónica. Entonces, acá pasamos de 8 hoteles a 5 hoteles. Y los 3 que están dados de baja son sustituidos por 2 centros que son modelo, que son como puerta de entrada, que buscan en forma particular salida definitiva para esos núcleos o familias. Ahora, usted habla de 317 familias en 2021 y lo que No, de agosto de 2021 a la fecha en el hornero y el zorzal. ¿Y cuánto es el número anterior? Es decir, que se daba acogida en los hoteles en los años anteriores. Bueno, bajaron aproximadamente 218 personas en este proceso. ¿Qué quiere decir con que bajamos? Que no solamente se le buscó esa cantidad, esas salidas que estoy haciendo referencia, sino que había personas que estaban en los hoteles, que pasó a estar en estos centros y que, bueno, desagotó lo que era la herramienta anterior o ayudó a aflojarla, y a través de estos centros lo que se busca, en algunos casos se concretó, en otros estamos en vías de buscar esa salida definitiva. Igual quizás no fui claro con la pregunta. ¿Aumentó la cantidad de familias que le están dando acogida o no si uno compara el mismo periodo con el año anterior? Todavía no tenemos datos finales, no vimos un incremento importante. No vimos un incremento importante. Aparte, así como se puede contar en días, porque hubo un pedido de informes que se hizo referencia, que preguntan durante una cantidad de tiempo cuántos niños, por ejemplo, estuvieron al menos una noche en un centro del Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una pregunta puntual que amerita, porque hay que dar respuesta a un relevamiento. Ahora, así como se puede hablar de casos que están al menos una noche, nosotros tenemos que analizar mes a mes cómo está esa estructura. Si se sobrepasa, si quedan cupos disponibles y demás. Y a pesar de haber tenido mayor contacto con ese tipo de situaciones, a nivel estructural, por ejemplo, en marzo de este año, vimos menos personas en forma simultánea que meses anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hayan pasado una noche, 2 noches, 3 noches, no son los indicadores concluyentes que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque, como decía, que nosotros tenemos que dar la protección y el resguardo social y buscar la salida. Si se está 1, 2, 3 noches y se busca una solución habitacional y se consigue, es una buena noticia. Y eso contribuye a que a nivel estructural, mes a mes, no haya ahora una tendencia a la suba y a la permanencia, sino que se hay un quiebre en donde se llegó a mesetear esa permanencia. ¿Van a haber anuncios vinculados
vinculados a la complementariedad de lo que fue el anuncio del presidente de la República, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la suba de salarios. En aquel momento se dijo por parte del presidente que iba a haber medidas complementarias que se estaban trabajando con el MIDES. ¿Tienen fecha para esos anuncios? ¿Se puede adelantar algo? Estamos trabajando intensamente, hablamos en forma permanente con la ministra de Economía. Hay iniciativas que hemos presentado, que estamos en una ida y vuelta, las cuales yo me ahorro las características porque en el momento que se expresan se genera una expectativa y hay que ser muy responsable. Y más en estos tiempos, no solamente pasa por tener una iniciativa, un planteo, una idea. El mismo tiene que ser viable, tiene que ser realizable. Si no, estamos entrando en un terreno que no refleja la seriedad con la que debemos actuar. Por eso, con mucha prudencia, pero con la misma prudencia, mucha determinación, en que estamos en una ida y vuelta permanente, evaluando escenarios, evaluando propuestas, que aspiramos, cuanto antes tengamos conclusiones, poder exteriorizarlas públicamente. ¿La semana que viene? Insisto, en la misma prudencia que mencionaba recién.